de Lénguame como un taco. Audiolibro de los autores Rigoberto Lárraga Lara y Beni Lárraga Lara de la editorial Salom en la Tierra 2024. Iniciamos. El pecado más practicado, y lamentablemente más tolerado, dentro de muchas iglesias cristianas no es el adulterio, ni el robo, ni la fornicación, ni el asesinato. El pecado más común y destructivo es, muchas veces, el que nace de una lengua desenfrenada, mundana, carnal y perversa. Los pecados de la lengua minan la unidad del cuerpo de Cristo, se convierten en piedras de tropiezo para muchos, y dañan el testimonio del Evangelio. La Escritura es clara, Dios aborrece toda forma de maledicencia, y sin embargo, esta clase de pecado suele ser ignorada o minimizada en nuestras congregaciones. Mentiras, chismes, críticas destructivas, palabras altivas, burlas, codicia verbalizada, murmuraciones, quejas constantes, insultos, expresiones cargadas de amargura, resentimiento o deseo de venganza, maldiciones, obscenidades, palabras vanas, herejías, apostasías, blasfemias, comentarios racistas, clasistas o egoístas. Todos estos son frutos de un corazón que aún no ha sido plenamente rendido al Señor. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Nuestras palabras son el reflejo de aquello que realmente albergamos en lo más profundo de nuestro ser. Antes de conocer a Cristo, estábamos llenos de pecado, pero Él nos redimió para darnos una vida nueva, una vida santa. El apóstol Pablo nos exhorta a renovar nuestra mente. Romanos 12:2, y ese cambio debe traducirse también en la forma en que hablamos. Vivir en santidad incluye un lenguaje renovado, limpio, lleno de gracia, verdad y edificación, que glorifique a Dios en todo momento. Este libro es una invitación a reflexionar profundamente sobre la manera en que usamos nuestras palabras, y a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra lengua para que sea instrumento de bendición, y no de destrucción. Una pequeña flama incendia un gran bosque. Santiago, el hermano del Señor, escribió palabras poderosas que deben resonar con seriedad en cada corazón cristiano. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago 3, 5-6. Hermanos amados, este fuego no es figurado. Sus brasas consumen la paz, la confianza, la unidad y hasta la fe de algunos. En el contexto de la iglesia, esa pequeña chispa puede prender un gran incendio espiritual. Dios demanda santidad de su pueblo. Esa santidad no es parcial ni selectiva. No se limita al comportamiento público, ni a los pecados mayores según los criterios humanos. El Señor quiere santidad en el corazón, en la mente, y sí, también en nuestra lengua. No podemos exigirle al mundo que viva en santidad, porque el mundo está ciego, sin Cristo y sin esperanza. Pero nosotros sí hemos sido redimidos. Hemos sido comprados por precio, sellados con el Espíritu Santo, llamados a vivir conforme a la nueva vida en Cristo. Por eso, lo que toleramos dentro de la iglesia, lo que normalizamos con nuestras palabras, tiene consecuencias eternas. Y aquí hay un problema urgente. En la iglesia contemporánea se ha comenzado a tolerar el pecado de la lengua. La mentira, el chisme, la murmuración, la crítica sin amor, y hasta la herejía disfrazada de nueva revelación, muchas veces pasan sin corrección. Se escuchan, se repiten, se justifican. Y mientras tanto, el Espíritu Santo se entristece. Efesios 4:30. La mentira, una traición a la verdad. La mentira es mucho más que una palabra incorrecta. Es una traición directa a la verdad de Dios. Es una señal de que algo en nuestro corazón aún no ha sido completamente rendido al señorío de Cristo. Por tanto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios 4:25. La mentira es una verdad torcida, manipulada para beneficio propio, para causar daño, para aparentar, para controlar. Cuando mentimos, desobedecemos a Dios y manchamos el testimonio de Cristo que decimos representar. Muchos lo hacen con ligereza. Mentimos con nuestras canciones, cuando proclamamos que Cristo es el todo de nuestra vida, pero entre semana lo dejamos en segundo plano. Mentimos cuando prometemos ayuda, servicio o asistencia y luego nos excusamos con apatía.
Mentimos cuando exageramos testimonios con el fin de impresionar. Pero Dios no necesita que lo ayudemos con exageraciones. La obra del Espíritu Santo no depende de nuestras cifras infladas, sino de un corazón contrito y sincero. Recuerdo el caso de un predicador que, buscando impresionar a los oyentes, dijo haber sobrevivido a un accidente aéreo mientras predicaba en el Medio Oriente. Pero yo sabía que solo había tenido un choque leve de auto. Aquel relato no era una alabanza a la gloria de Dios, sino una manipulación disfrazada de testimonio. Querido lector, ¿cómo puede el Espíritu Santo obrar con libertad cuando el altar ha sido contaminado con falsedad? Dios no bendice lo falso. El mover del Espíritu se apaga cuando mentimos, porque mentir es resistir la verdad, y Cristo mismo es la verdad. Juan 14:6. Un ejemplo temible, Ananías y Zafira. El libro de los Hechos nos da un ejemplo directo y aleccionador de cómo Dios ve la mentira dentro de su iglesia. Ananías y Zafira mintieron no solo a los apóstoles, sino al Espíritu Santo. No fue la cantidad de dinero lo que causó su juicio, sino su decisión consciente de aparentar una entrega completa cuando en realidad habían retenido parte. El apóstol Pedro fue claro: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. Y el juicio fue inmediato, ambos cayeron muertos. Este episodio no está en la Escritura para asustarnos, sino para advertirnos con amor: Dios es santo, y no puede ser burlado. La Iglesia debe caminar con reverencia, con verdad, con integridad. No se trata de legalismo, sino de respeto profundo por la presencia de un Dios que habita entre nosotros. Después de este acontecimiento, dice la palabra que vino gran temor sobre toda la Iglesia. Hechos 5:11. Oh, cuánto necesitamos que ese temor santo vuelva a nuestras congregaciones. No miedo paralizante, sino reverencia, temor de Dios, conciencia de su santidad. Querido hermano, querida hermana, la lengua no es un detalle menor. Es un indicador espiritual. Lo que sale de tu boca muestra lo que realmente gobierna tu corazón. Si Cristo reina, tus palabras lo reflejarán. Si hay mentira, exageración o manipulación, entonces algo aún no ha sido entregado al Señor. Este es el momento de volvernos a Dios. Que nuestras palabras sean como miel, no como espinas. Que lo que decimos sea verdad, vida y edificación. Porque una pequeña flama incendia un gran bosque, pero también una palabra guiada por el Espíritu puede sanar, edificar y glorificar a Dios. La mentira, cubierta de otros pecados. Ananías y Zafira mintieron diciendo que el total de la venta de una propiedad había sido entregado para la obra de Dios. Aunque pudieron haber dicho la verdad, nadie les obligó a entregar todo, eligieron mentir para parecer más espirituales de lo que eran. El juicio fue severo. Pero no fue por el dinero, sino por la intención de engañar al Espíritu Santo. Esta historia nos muestra algo muy claro: al Espíritu Santo no se le puede mentir. Dios ve el corazón. Él no se impresiona con apariencias ni con discursos elocuentes. Él mira la intención, y si hay engaño, lo aborrece. Por eso, si prometemos algo a Dios, cumplámoslo. Y si no estamos dispuestos a cumplir, entonces mejor no prometamos. El deseo de ser bien vistos por los demás ha llevado a muchos a construir una fachada espiritual sustentada en mentiras. Es mejor reconocer nuestra debilidad con humildad, que aparentar una madurez que no tenemos. La mentira no edifica, solo hincha el ego y termina por destruir. Mentimos también, y esto es muy grave, cuando decimos que la Biblia dice algo que no dice. A veces, por falta de conocimiento, por emoción, o peor aún, por manipulación, torcemos la palabra de Dios. Quitamos verdades incómodas. Agregamos ideas propias. Rellenamos con imaginación los vacíos entre versículos, y lo narramos como si Dios lo hubiera dicho. Eso es mentir. Es añadir a la palabra. Es una forma de blasfemia espiritual. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, 5-6. Muchos afirman:
Dios me habló audiblemente y, en ocasiones, esto no es cierto. No negamos que Dios hable hoy, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pero debemos reconocer que también hay falsedad que se tolera como si fuera verdad. Y eso, hermanos, es muy peligroso. Fábulas disfrazadas de revelación. Hay quienes han caído en absurdas invenciones bajo el disfraz de visiones del cielo. Como el caso de una falsa profeta que aseguró haber subido al cielo por una escalera, y que allá descubrió que no hay retretes. ¡Qué blasfemia, qué ligereza para hablar de lo santo! ¿Quién va a la gloria eterna, al lugar donde habita el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde está el trono, los ángeles y los redimidos, y se ocupa en buscar sanitarios? Este tipo de relatos no solo son ridículos, son mentiras que profanan la santidad de Dios. Y lo más triste es que muchos los aplauden, los comparten, los invitan. No debe ser así, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Debemos desenmascarar la mentira y negarle el púlpito a los falsos profetas y predicadores. No se trata de intolerancia, sino de santidad. La Iglesia no puede seguir tolerando el engaño como si fuera un estilo distinto. No hay mentiras piadosas ni mentiritas blancas. Toda mentira es pecado, y todo pecado será juzgado si no hay arrepentimiento. Mentiras que incendian. Hay personas que llevan décadas mintiendo. Mentir se ha convertido en un hábito tan arraigado que ya ni lo perciben como pecado. Pero hay esperanza. En Cristo, toda cadena puede romperse. Aunque caigas, debes seguir luchando. Persiste. Rinde tu lengua al Señor. Vive en la verdad, y agradarás a Dios. Algunas mentiras han sido pequeñas en apariencia, pero han causado incendios devastadores. Mentiras que han dividido iglesias, destruido matrimonios, quebrado amistades, creado escándalos. Mentiras que sostienen fraudes espirituales. Mentiras que ocultan pecados más profundos como la codicia, la lujuria o el orgullo. Conocí de un caso que aún me duele recordar. Un predicador visitó una gran congregación. Durante su mensaje, con gran elocuencia, habló sobre la fe y el dar. A la mitad de su predicación, dijo: hermanos, saquen su cartera. Desafíen su fe. Vayan más allá que nunca. Tomen el billete más grande que tengan, métanlo en el sobre que les están pasando. Ahora oren a Dios, díganle que quieren ver su gloria. Si hacen esto, hoy por la noche, a las 3 de la mañana, Dios pondrá en su cartera 3 billetes como el que han dado. No solo mintió descaradamente desde el púlpito, sino que usó el nombre de Dios para justificar su avaricia. Lo más triste no fue su mensaje, sino ver a más de 600 personas creyendo la mentira y entregando su dinero. ¿Dónde quedó el discernimiento? ¿Dónde quedó el temor de Dios? Mentir es una cubierta común para ocultar otros pecados. Pero no hay mentira que no salga a la luz. Todo será revelado en su tiempo. Por eso, debemos vivir con integridad, sin doblez, con una lengua redimida. El chisme, un veneno que mata en silencio. El chisme no solo es un mal hábito, es un pecado grave que se disfraza de preocupación, de interés, o incluso de espiritualidad. Es un pecado tolerado, practicado y hasta justificado en muchas iglesias, pero el cielo no lo tolera. El chisme corroe el testimonio de la iglesia. Divide, hiere, envenena y hace tropezar a los débiles. Como bien dice la Escritura, las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. Penetran, contaminan, y destruyen desde dentro. Un chisme que empieza como una confidencia termina muchas veces en una herida profunda en el corazón de un hermano. La iglesia, que fue diseñada por Dios para ser un hospital espiritual, un lugar de restauración y misericordia, se contamina cuando el chisme se convierte en moneda corriente. Muchos de los que llegan heridos, cansados, con deseos de volver a comenzar, se encuentran con un ambiente poco confiable,
donde todo se comenta, todo se divulga, y donde sus luchas espirituales se convierten en tema de conversación. Eso no es santidad. Es un escándalo espiritual. El chismoso no está solo, necesita un oyente. Una frase sabia dice, si los chismosos siempre te buscan, es porque tú eres parte del problema. Ningún chisme vive sin oído. El chismoso necesita un receptor. Por eso, si tú eres de los que escuchan, eres tan culpable como el que habla. No te dejes usar como bote de basura. Si alguien comienza a hablar mal de otro, ten el valor de decir, hermano, si no lo puedes decir con amor y a la persona correcta, mejor no lo digas. El placer del chisme es carnal y venenoso, y cada vez que participas de él, aunque sea en silencio, estás alimentando ese pecado. El hombre perverso levanta contiendas, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28. ¿Te das cuenta del alcance de sus efectos? Puede romper amistades profundas, matrimonios sólidos, comunidades enteras. El chisme divide lo que Dios ha unido. Chisme disfrazado de oración. Uno de los disfraces más comunes del chisme en la iglesia es el tiempo de oración. Se usa el nombre de Dios y la apariencia de espiritualidad para divulgar secretos, señalar pecados, o simplemente dañar con tono piadoso. Pidamos por fulano, que está en crisis porque su esposa lo dejó, y todos sabemos que él ha sido infiel. Intercedamos por la hermana Mengana, que está tomando pastillas para la ansiedad y eso se debe a los problemas que tiene con sus hijos. Estas no son oraciones. Son cuchillos con forma de palabras. Están llenas de juicio, de arrogancia, y carecen de compasión. Si no oramos con amor, mejor callemos. Señor, tú conoces a fulano. Ten misericordia de él. Tócalo con tu amor y restáuralo. Eso es una oración digna. Eso es intercesión verdadera. No necesitamos los detalles cuando el corazón está alineado con el corazón de Dios. Testimonios reales, heridas profundas. Conozco a una hermana de larga trayectoria cristiana. Generosa, servicial, fiel a las reuniones, una mujer activa en todas las actividades, pero con un defecto, su lengua. Hablaba de todos. De los pastores, de los líderes, de otras hermanas. No lo hacía por celo santo, sino por un impulso pecaminoso de criticar y opinar de todos. Su lengua estaba llena de serpientes, como dice Santiago. Con el paso del tiempo, se fue aislando. Cada iglesia en la que estuvo cerró sus puertas para ella. ¿Por qué? Porque ella misma las fue cerrando con sus palabras. Hoy, después de más de 35 años en el Evangelio, está sola. No porque Dios la haya rechazado, sino porque eligió un camino de juicio, no de restauración. En mi propia experiencia pastoral, viví una etapa amarga. Un misionero que llegó para ayudar, lamentablemente, era muy dado al chisme. Daba informes personales de los hermanos, promovía la crítica sutil, y contaminó la atmósfera espiritual. El resultado fue devastador, un ambiente cargado de desconfianza, enojo y división. Más del 50% de los miembros se alejaron. Incluso hubo discusiones que terminaron en golpes. Aquella experiencia nos marcó profundamente como congregación. Aprendimos, con dolor, que el chisme es un pecado que mata lentamente, pero mata al fin. El llamado de Dios a la santidad. Hermano, hermana, detén el chisme antes de que destruya lo que amas. No participes. No toleres. No lo disfraces de oración ni de celo espiritual. Pide a Dios un corazón limpio, una lengua redimida y una mente renovada. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Colosenses 4:6. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 13:3. Tú puedes ser parte del problema o parte de la solución. En tus manos está restaurar, edificar, sanar o lastimar, dividir y contaminar. Que Dios nos dé discernimiento, valor y humildad para vivir en santidad también con nuestra boca. La crítica, una semilla de división. La crítica sin amor,
sin compromiso y sin intención de edificación no proviene de Dios. La crítica estéril es una semilla que puede germinar en forma de división, rebelión y desánimo dentro del pueblo del Señor. Muchas iglesias no se han destruido por persecución externa, sino por una guerra interna alimentada por la lengua de los críticos. Gente que no aporta, pero exige, que no edifica, pero derriba, que no ora, pero opina de todo. La crítica que busca corregir debe venir con mansedumbre y con una carga por la restauración, no con el deseo de exhibir, lastimar o controlar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. ¿Te has detenido a pensar si lo que estás diciendo ayuda a alguien a crecer en santidad? ¿O solo alimenta tu frustración y orgullo? ¿Tus palabras edifican o destruyen? El verdadero espíritu de servicio. El que ve una necesidad y se involucra es un siervo. El que ve una necesidad y solo murmura es un estorbo al avance del reino. Dios no busca espectadores críticos, busca obreros dispuestos, con corazones humildes. Las iglesias no necesitan más inspectores de errores, necesitan más siervos con manos dispuestas. Hazlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Filipenses 2:14. Si ves algo mal en tu iglesia, ora, acércate con humildad y ofrece tu ayuda. Esa es la forma bíblica de actuar. La crítica que deshonra, que difama, que divide, es pecado. La altivez, una abominación a Dios. El Señor aborrece al altivo. Así de claro, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbios 16:5. La altivez no solo se ve en el rostro o en la postura, está en las palabras, en el tono, en las insinuaciones, en los chistes malintencionados, en la forma de menospreciar a los demás por su nivel económico, por su educación, por su apariencia o por su contexto. La altivez espiritual es aún más peligrosa. Es la que tuvo el fariseo que se paró a orar en el templo, no para hablar con Dios, sino para presumir su santidad y despreciar a los demás. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Lucas 18:11. Cuando la altivez se disfraza de santidad, muchos confunden autoridad espiritual con superioridad espiritual. Pero el que ha sido llamado por Dios camina con humildad, no con prepotencia. Los pastores, líderes y ministros debemos tener cuidado con el tono que usamos desde el púlpito. Las palabras altivas humillan, exponen, aplastan. No hay mayor contradicción que usar la autoridad dada por Dios para humillar a sus hijos. Hay quienes predican para lucirse, para marcar diferencia, para recibir aplausos. Eso no es predicación del Evangelio, es idolatría personal. Es el púlpito convertido en trono. Y eso, a Dios le provoca ira, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. El orgullo denominacional. Otra forma común de altivez es pensar que solo nuestra iglesia, solo nuestro movimiento, solo nuestra doctrina, solo nuestro pastor tiene la verdad. Eso es una forma de sectarismo disfrazado de fidelidad. Es la religión del ego. La iglesia de Cristo es una sola. El Espíritu Santo no se limita a una denominación ni a una estrategia organizacional. Donde hay verdadera fe, obediencia y arrepentimiento, ahí está Dios obrando, aunque tenga 10 miembros, aunque se reúnan en una casa, aunque no tengan pantallas ni redes sociales. ¿Quién eres tú, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14:4. La murmuración, el veneno silencioso. Uno de los pecados más destructivos en el pueblo de Dios no es siempre visible ni escandaloso. No se ve desde el púlpito, no se grita desde la calle, pero corroe desde las bancas y pasillos, la murmuración. En el desierto, Israel fue testigo de milagros gloriosos. Vieron abrirse el mar rojo, recibieron maná del cielo, agua de la roca, protección divina, y aún así murmuraban contra Moisés y Aarón. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Éxodo 16:2. Pero Dios dejó en claro que esa murmuración no era solo contra los líderes, sino contra él mismo.
Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Éxodo 16:8. La murmuración es rebelión encubierta. Es duda disfrazada de preocupación. Es insatisfacción que busca aliados para destruir desde adentro. ¿Cómo opera la murmuración? 1. Empieza con una queja disfrazada de preocupación. Yo no sé si esto está bien, a mí me parece raro. Se siembra una duda para sembrar desconfianza. 2. Sigue con la crítica constante. Se comentan errores reales o imaginarios, siempre en voz baja, para que no se ofenda a nadie, pero el daño ya está hecho. 3. Se vuelve una campaña. Se gana a otros. Se les dice, yo también pensaba como tú, pero mira, y así, se forma una comunidad rebelde dentro de la comunidad. 4. Termina en división. Donde antes había un solo pueblo, ahora hay dos, los que murmuran y los que no, y la unidad del espíritu se rompe. Ejemplos comunes de murmuración en la iglesia. Yo no digo nada, pero creo que el pastor está muy distante últimamente. ¿Ya viste cómo se viste la hermana del grupo de alabanza? Dicen que los líderes de jóvenes solo ayudan a sus amigos. Yo creo que aquí el dinero no se administra bien. ¿Y los hijos del pastor? Por eso luego la gente ya no viene. Independientemente de si lo que se dice es verdad o no, la intención, el tono y el propósito definen si es murmuración. Porque si no hay una actitud de corrección, de edificación, de restauración, entonces solo hay veneno. Las consecuencias de la murmuración. 1. Mata la fe. Los israelitas murmuraron tanto que terminaron creyendo que Egipto, su lugar de esclavitud, era mejor que la libertad. Ese es el poder del veneno continuo. 2. Produce juicio. Muchos en Israel murieron en el desierto no por pecados escandalosos, sino por quejarse y murmurar. Dios no toma este pecado a la ligera. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. 1 Corintios 10:10. 3. Divide congregaciones. La murmuración no construye, divide. No busca soluciones, busca simpatizantes. No ora, no sirve, no aporta. Solo contamina y corrompe el ambiente espiritual. ¿Qué debemos hacer? 1. Cortar el ciclo. Si alguien te viene con una murmuración, deténlo con amor y firmeza. Di, hermano, ¿por qué no vamos y hablamos con la persona directamente? Eso detendrá al murmurador porque la murmuración no sobrevive a la confrontación sana. 2. Examinar nuestro corazón. ¿Has estado murmurando últimamente? Tu crítica tiene una intención de restaurar o de destruir. ¿Has buscado aliados para hablar mal de alguien? 3. Orar por nuestros líderes. Antes de murmurar, ora. Antes de criticar, sirve. Antes de dividir, edifica. La iglesia no necesita más críticos ocultos, necesita más intercesores fieles. 4. Practicar el evangelio. Jesús no murmuró. Aún sabiendo los pecados de sus discípulos, los confrontó con verdad y los cubrió con amor. Si seguimos a Cristo, hablaremos como Él, actuaremos como Él, viviremos como Él. El escarnio, la crueldad con risa. El escarnio es el arte de humillar disfrazado de humor. Es una crueldad aplaudida, es el gozo por la vergüenza ajena, es el espectáculo del desprecio. Es risa sin misericordia. En las Escrituras, los escarnecedores no solo son reprensibles, sino que son descritos como enemigos de Dios. El Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado no se sienta en la silla de los escarnecedores, es decir, no participa del consejo, del ambiente, ni de la actitud de quienes se burlan con saña. El escarnio es tan destructivo porque, 1. Despoja a la víctima de su dignidad. Al ridiculizar públicamente a alguien, le arrebata el respeto propio y lo convierte en objeto. 2. Enorgullece al escarnecedor. El que se burla se siente superior, más sabio, más fuerte, más santo. Pero en realidad muestra la podredumbre de su corazón. 3. Alimenta a las multitudes. La burla pública siempre encuentra audiencia. Es más fácil reír que amar. Es más cómodo señalar que restaurar. Palabras hirientes, el látigo de la boca. Muchos creyentes confunden franqueza con falta de misericordia. Se justifican diciendo, así soy yo, cuando en realidad están usando la verdad como un arma.
El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Proverbios 15:28. Dios no nos pide que callemos la verdad, pero sí exige que la digamos con sabiduría, con prudencia y con amor. La verdad sin amor no redime, solo hiere. Hay momentos donde una verdad dicha sin misericordia puede destruir la autoestima de un hijo, romper la relación entre hermanos, herir para siempre el corazón de una oveja en la congregación, alejar para siempre a alguien de Cristo. Las palabras construyen o destruyen. No hay terreno neutro. Historias que dejan cicatrices. La historia que compartiste del predicador en el auditorio es un retrato doloroso del escarnio religioso disfrazado de celo espiritual. Ese hombre, que debió representar a Cristo como el buen pastor, cerró la puerta de la gracia con palabras crueles, y se atrevió a hacer lo que ni Dios ha hecho aún, negar el perdón a un corazón arrepentido. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Ese joven que lloraba con terror en lo alto del auditorio, frente a miles de testigos, no encontró al Salvador, encontró a un fariseo. Ese día no se predicó el Evangelio, se predicó el juicio humano. ¿Y cuántos como él hoy viven con el eco de una palabra cruel dicha en nombre de Dios? La amargura, raíz que enferma y contamina. Hebreos 12:15 nos advierte que la amargura es una raíz. Es subterránea, es profunda, es resistente. Y no se queda quieta, contamina a muchos. El problema con la amargura es que se disfraza de justicia, se alimenta de recuerdos, se expresa con dureza, se perpetúa con palabras hirientes. Hay cristianos que dicen ya lo perdoné, pero cada vez que hablan, brota el resentimiento. Se expresan con sarcasmo, con desprecio, con ironía, con un veneno que nunca termina de curarse. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. La amargura no se vence con tiempo. Se vence con perdón genuino. Y el perdón no es olvidar el dolor, es liberar al otro y sanarnos a nosotros mismos. Llamado final, sanemos nuestro corazón, restauremos nuestras palabras. Las palabras no son inofensivas. Son puertas al alma. Son flechas o bálsamo. Pueden destruir lo que una vida ha construido o pueden resucitar lo que estaba muerto. Hoy Dios nos llama a 1. Renunciar al escarnio. No rías de la humillación de otros. No participes de burlas. No disfrutes del dolor ajeno. 2. Dominar nuestra lengua. No todo lo que piensas necesitas decirlo. Y si lo vas a decir, hazlo con gracia, con compasión, con sabiduría. 3. Sanar nuestra amargura. Si hay una herida que aún sangra, preséntala al médico divino. Cristo no vino a reírse de tu dolor, vino a cargarlo y sanarlo. 4. Hablar vida. Tus palabras pueden ser ríos de agua viva o fuego destructivo. Escoge ser fuente de vida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Palabras obscenas, la impureza que sale de la boca. Las palabras obscenas, groseras, sucias o con doble sentido no son simplemente expresiones culturales. Son una evidencia clara de la lucha que aún existe en nuestro corazón entre el viejo hombre y el nuevo. Jesús lo dejó claro, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo 15:18. En un mundo que celebra la vulgaridad como parte del humor, del entretenimiento o de la autenticidad, el cristiano está llamado a ser diferente. No porque quiera aparentar, sino porque ha sido transformado desde adentro. Hablar con pureza no es legalismo, es fruto del Espíritu, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Efesios 5:4. Una palabra obscena, aunque dicha en broma, ensucia el alma, afecta a los oyentes y apaga la obra del Espíritu. Puede parecer un detalle menor, pero de lo pequeño se construye el carácter. Y cuando mencionas el ejemplo del martillo y el dedo golpeado, es una prueba reveladora. No solo de lo que decimos bajo presión, sino de lo que aún vive dentro de nosotros. Maldiciones, palabras que marcan, palabras que matan. No hay nada más contrario al corazón de Dios que maldecir.
La maldición es el deseo deliberado de destrucción hacia otro ser humano, y eso solo puede venir de un corazón herido o dominado por el odio. Lo que comparte sobre esa joven es desgarrador. Ella no solo sufrió violencia física, sino que además recibió una maldición verbal que la persiguió durante años. Palabras que sembraron dolor, culpa, rechazo, e incluso deformaron su identidad. Eso es lo que hacen las maldiciones. Programan el alma para el fracaso, la confusión y la esclavitud emocional. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Hay pastores, líderes, padres y hasta amigos que con su boca atan a otros por años. Frases como, nunca vas a cambiar, eres igual de inútil que tu padre, Dios te va a castigar por irte de esta iglesia, todo te saldrá mal por lo que hiciste. Aunque parezcan advertencias, son maldiciones disfrazadas de corrección. Pero la buena noticia es esta: Jesucristo rompió toda maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. No importa qué palabras te hayan dicho, no importa si alguien con autoridad te maldijo. Jesús tiene la última palabra, y su palabra es vida, restauración y verdad. Cristianos que maldicen, una contradicción viviente. Santiago lo dice con firmeza. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3:10-11. No podemos orar el domingo y maldecir el lunes. No podemos cantar alabanzas y al salir decir, ese hermano no merece nada, ojalá le vaya mal. La venganza no es parte del ADN cristiano. El deseo de justicia propia revela desconfianza en Dios como juez justo. Por eso, como bien dijiste, no tomemos su lugar. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. El ejemplo que diste del vecino que daña el auto es perfecto. Cuando nos vengamos nosotros, nos rebajamos a su nivel, perdemos la paz y comprometemos nuestra integridad. Pero cuando dejamos todo en manos de Dios, confiamos en su justicia perfecta. Las herejías, la mentira envuelta en vestiduras de luz. Una herejía no es solo un error teológico. Es una distorsión deliberada de la verdad, que pretende ser aceptada como revelación divina. No se trata de equivocarse al interpretar un versículo, sino de corromper el Evangelio, mezclando lo santo con lo humano, lo eterno con lo emocional, la palabra con la imaginación. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 2 Pedro 2:2. Hoy vemos una gran cantidad de profetas diciendo, Dios me dijo, cuando en realidad Dios no ha hablado. Y cuando esto ocurre, ya no es un error, es una mentira atribuida a Dios. Y eso es un pecado gravísimo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. ¿Cuántos sermones se basan en sueños personales, visiones emocionales o frases manipuladoras como, Dios me mostró esto para ti, cuando lo único que buscan es poder, fama o control? Esto es fabricar doctrina desde la carne, no desde el espíritu. Y como bien citas de Gálatas 1:8, quien predica otro evangelio, aunque se disfrace de luz, es anatema. Maldito. Rechazado. Es un lenguaje fuerte, pero absolutamente necesario. Responsabilidad de los maestros. Peso eterno. Santiago 3 nos advierte claramente, los que enseñan serán juzgados con mayor severidad. Porque un maestro, un predicador, un profeta, tiene el poder de formar o deformar la vida espiritual de una persona. Hoy en día muchos quieren predicar, profetizar, tener plataformas y seguidores, pero ignoran que el púlpito no es un escenario para lucirse, sino un altar que demanda temor y santidad. Sea anatema el que añade o quita. Apocalipsis 22:18-19. Esto incluye agregarle fuego emocional, quitarle la cruz, endulzar el mensaje, o reemplazar la verdad por motivación superficial. Predicar un evangelio sin arrepentimiento es herejía. Predicar prosperidad sin obediencia es herejía. Predicar libertad sin santidad es herejía. Predicar revelaciones que contradicen la escritura es herejía. La lengua, pequeña,
pero capaz de encender un infierno. Santiago es brutalmente honesto. La lengua puede incendiar toda una vida. ¿Cuántos matrimonios, iglesias, familias, amistades han sido destruidas por una sola palabra dicha sin temor de Dios? La lengua es un fuego, inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Y aquí está el gran problema. No es solo una debilidad humana, es una puerta que el infierno puede usar si no está rendida a Cristo. Tú lo dijiste con claridad. Parece que Santiago se da por vencido, dice que ningún hombre puede domar la lengua. Pero eso es precisamente el punto. El hombre no puede domar su lengua, pero el Espíritu Santo sí. Si alguien aún insulta, miente, murmura, grita con odio o profetiza en falso, no es simplemente falta de control, es falta de conversión verdadera. ¿He nacido de nuevo? Aquí llegamos a la raíz del asunto. Si la lengua sigue siendo perversa, si la boca sigue siendo usada por el infierno, la pregunta no es, ¿cómo mejoro mi hablar?, sino, ¿he nacido de nuevo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. La nueva criatura no puede producir el mismo fruto que la naturaleza vieja. Por eso Santiago hace su argumento final con 3 metáforas imposibles. Una fuente no puede dar agua dulce y amarga. Una higuera no puede dar aceitunas. Una vid no puede dar higos. Entonces tú tampoco puedes decir que eres de Cristo y seguir hablando como el diablo. Si el fruto de nuestra boca contradice el fruto del Espíritu, entonces no ha habido nuevo nacimiento. Solo religión. Conclusión del libro. Un clamor por pureza y verdad. Este libro no ha sido un simple recorrido por temas morales o conductas externas. Es un espejo del alma, una confrontación con la realidad más profunda del corazón humano. A lo largo de estas páginas hemos visto cómo la lengua, ese pequeño miembro, puede ser un instrumento de vida o de muerte, de gracia o de veneno. Hemos reconocido que el escarnio, las palabras hirientes, obscenas, maldicientes y herejes, no son simples errores de lenguaje, sino manifestaciones del estado espiritual interno. El Señor nos ha mostrado que el hablar revela el corazón. No hablamos como hablamos por casualidad. Hablamos así porque eso es lo que abunda en nuestro interior. Y si lo que abunda en nosotros es burla, crueldad, mentira, resentimiento, odio, lujuria o venganza, entonces no somos lo que decimos ser, aunque nos llamemos cristianos. A través de cada capítulo ha resonado una misma verdad. No hay reforma exterior sin una transformación interior. Y no hay transformación sin nuevo nacimiento. Sin arrepentimiento real, sin redención genuina, sin el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, seguiremos siendo los mismos, pero con una máscara de religiosidad. Hoy no se trata solo de cambiar vocabulario, se trata de cambiar de naturaleza. Exhortación final. Vuelve a Dios, hoy. Este es el momento de mirar hacia adentro, de dejar de justificarnos con frases como, así soy yo, Dios me hizo franco. Yo digo la verdad sin filtros. Estoy herido y por eso hablo así. La verdad es que no hay excusa que valga delante de un Dios que lo ve todo, que pesa los corazones y que juzga las intenciones. Es tiempo de dejar de jugar con lo santo. Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Josué 3:5. La santidad no es opcional. No es una sugerencia para los más espirituales. Es la condición mínima para ver a Dios. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Te hacemos un llamado a la santidad. Hoy Dios no nos llama a una religión vacía, ni a una conducta hipócrita. Nos llama a una vida crucificada, separada del mundo, llena del Espíritu y gobernada por su palabra. Arrepiéntete. No juegues con tus palabras. No desees mal. No maldigas. No mientas. No hables en nombre de Dios si Él no te ha hablado. Vuélvete al Señor con un corazón quebrantado. La santidad comienza en lo secreto, cuando decides cerrar la boca antes de herir, cuando eliges perdonar en vez de maldecir, cuando reemplazas la burla por compasión y el juicio por misericordia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Colosenses 4:6. Hoy es el día. No esperes más. No pongas excusas. No sigas justificando tu pecado con palabras bonitas. Hoy es el día de volver a Dios.
Hoy es el día de nacer de nuevo, no de cambiar por fuera, sino de ser transformado por dentro, por el poder del Espíritu Santo. Hoy es el día de pedirle a Dios un nuevo corazón y una lengua limpia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 horas y 10 minutos. Este libro termina aquí, pero la obra de Dios en ti apenas comienza. No cierres esta lectura sin doblar tus rodillas. Arrepiéntete. Clama. Llora si es necesario. Entrega tus palabras a Dios. Entrega tu vida entera. Y entonces, de tu boca saldrán ríos de agua viva. Y el fuego que antes destruía, ahora será fuego del Espíritu que purifica, edifica y glorifica a Cristo. Amén.